¿Qué haces si se te daña la nevera? No vas donde el panadero. Buscas al eléctrico. Es de lógica. Por eso, si te enfermas, tu médico u odontólogo son los únicos profesionales autorizados en Colombia para recetar medicamentos. No tu vecino, ni tu tía. Y los únicos lugares autorizados para adquirir medicamentos son las droguerías. De otra forma, puedes atentar contra tu salud. Es de lógica. No te automediques. Tu salud es tu vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. El primer trabajo se titula Problemas relacionados con medicamentos en niños hospitalizados en una IPS de tercer nivel, 2015-2017. Está a cargo de un equipo de investigación de la Corporación Universitaria Remington. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Juanita Rivas, soy residente de tercer año de pediatría de la Corporación Universitaria Remington y vengo a compartirles mi proyecto de investigación. Nos basamos en los problemas relacionados con medicamentos en niños hospitalizados en un tercer nivel entre el año 2015 y 2017. Mis asesores metodológicos son el doctor Jefferson Buendía, neumólogo pediatra, actualmente trabaja como en el Departamento de Toxicología y Farmacología de la Universidad de Antioquia, y mi asesor metodológico es Diana Escudero, que hace parte del grupo de investigación de la universidad. Entonces, para entrar un poquito en materia, los problemas relacionados con el uso de medicamentos se dividen en dos. Aquellos que están asociados con todo uso de medicamentos, dispensación, administración, dosificación, y aquel efecto secundario con el uso de medicamento o interacción medicamentosa. Estos cuentan con 3 ítems, de acuerdo a necesidad, efectividad y seguridad del medicamento. Y cuando se presenta algún problema con el uso o relacionado con el medicamento, pues esto va a generar un efecto deletérea en el paciente, va a generar dilación de los días de hospitalización y adicionalmente va a aumentar la morbimortalidad en los pacientes. A nivel del grupo de pediatría, pues hay muy poca información al respecto. Hay estudios varios, pues como en la población de adultos, pero no hay datos estadísticos en la población colombiana, específicamente en pediatría, y eso es como lo que nos enfoca a hacer este estudio de investigación. No. Entonces, principalmente queremos buscar es que la seguridad del paciente es uno de los objetivos más importantes para toda institución que atienda pacientes médicamente, que hay disparidad entre la información entre adultos y niños y que adicionalmente las interacciones fármaco con fármaco pueden ser un poco más frecuentes de las que conocemos y que hace parte del grupo más frecuente de eventos adversos. No va a poder, perdón. Esto está muy… Hágale pues. Entonces, como justificación, quisiéramos saber cuál es la magnitud del problema en la población pediátrica, qué factores predisponentes tienen los pacientes que presentaron problemas relacionados, si se pueden crear políticas institucionales para prevenir el problema relacionado y para reducir morbimortalidad en los pacientes. Siguiente. Como objetivo general tenemos determinar problemas relacionados con medicamentos en niños hospitalizados en IPS de tercer nivel en el periodo de 2015-2017. Este estudio es un estudio transversal, analítico retrospectivo. En total se obtuvieron 4.047 historias de niños atendidos en el servicio de urgencias. Se realizó un muestreo aleatorio y se escogieron 523 historias, incluyendo aquellos niños que no habían sido ingresados a la unidad de cuidado intensivo neonatal, que fueran menores de 14 años, que hayan recibido más de 2 medicamentos durante la estancia hospitalaria y que hayan estado más de 2 días durante el seguimiento intrahospitalario. Siguiente. Como resultado preliminar, tenemos entonces
que el 28% de los pacientes estudiados tuvieron problemas relacionados con medicamentos y el primer día de hospitalización fue donde más encontramos problemas relacionados con medicamentos en 115 pacientes. Siguiente. La edad promedio de atención aproximadamente fue 22 meses, el sexo predominante fue el sexo masculino en un 54%, el tiempo de estancia hospitalaria fue de 2 a 5 días y no solamente hubo pacientes que tuvieron un problema relacionado con medicamentos, sino 6% de los pacientes presentaron 2 problemas relacionados con medicamentos. El problema principal de los ítems que inicialmente hablaba fue el 52% asociados a efectividad y el 47% asociados a seguridad con el uso de medicamentos. Del total de pacientes, 50% recibieron 4 o más medicamentos durante la estancia hospitalaria y la especialidad médica que más estuvo relacionado con problemas relacionados con medicamento fue el médico general. Entonces, como conclusión preliminar, es bueno aclararles que estamos todavía pues como en el análisis de los datos. Tenemos que no es poco frecuente encontrar problemas relacionados con el uso de medicamentos y tampoco pues con la administración, que aproximadamente 1 de cada 3 niños hospitalizados presentan algún problema relacionado con medicamentos y que el ítem que más se presenta en ellos es asociado a efectividad y seguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Grupo de Investigación de la Universidad Remington. A continuación, el segundo trabajo que nos va a presentar es la evaluación de la calidad de los servicios de salud, urgencias, consulta externa, hospitalización y factores asociados desde la percepción de los usuarios de un hospital público de Antioquia, Colombia, 2017, a cargo del equipo de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenida, doctora. Buenos días, mi nombre es Lady Alexandra Lescano, yo soy médica, magíster en Administración en Salud, profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Les presento esta investigación que es el resultado del proyecto que presenté para titularme como magíster en Administración, lo hice con mi asesor, el doctor Javier Antonio Arias. En Colombia, a partir del Ministerio de Salud y Protección Social, tiene definido en el decreto 780 de la resolución 256 de 2016 los mecanismos para la evaluación de la calidad de los servicios de salud. En esto se incorpora un ítem que es evaluar la percepción o la evaluación de la calidad desde el punto de vista del paciente. Y se evalúa con 3 ítems importantes: la oportunidad, la satisfacción global y la intención de recomendar la IPS. Sin embargo, vemos que a nivel mundial se utilizan otro tipo de escalas e instrumentos que van más a fondo en la evaluación de esa calidad, como la escala CERQUAL, que lo que nos busca es evaluar la diferencia entre la percepción de la calidad del servicio y las expectativas que tiene el usuario de dicha atención, y lo hace en 5 dimensiones, no solo en valoración global como lo hacemos en Colombia. Esas 5 dimensiones son tangibilidad, que hace referencia a la infraestructura, a la tecnología, al material de comunicación, a lo que podemos ver y palpar. Otra dimensión es la fiabilidad o confiabilidad. Eso hace referencia a la confianza que me inspira el personal que me está atendiendo. La seguridad va relacionada con el conocimiento que tiene el personal, que hace que yo me sienta seguro en el momento de la atención. La empatía es la relación que se establece y la capacidad de respuesta es la disposición para atender las necesidades o inquietudes de los usuarios, pacientes, en nuestro caso, y familiares. Este es el instrumento que se usa en general para evaluar los servicios de salud en el mundo, el más usado, y en particular el servicio de salud. En Colombia ha sido muy poco usado y por eso quisimos aplicarlo en esta prueba.
Lo que queríamos en nuestra investigación entonces era evaluar la percepción que tenían los pacientes de un hospital público de Antioquia acerca de la calidad del servicio y de las expectativas que tenían frente a él en los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa. Dentro de los objetivos específicos teníamos en primer lugar determinar el desempeño psicométrico de la prueba. Como les mencioné, no ha sido muy usada en Colombia, entonces queríamos hacer una validación que nos diera una mayor confianza en los resultados. El segundo objetivo específico era caracterizar la población, sus variables sociodemográficas. En tercer lugar, entonces, era evaluar las expectativas y la percepción que tenían en cada uno de estos servicios, establecer asociaciones entre los resultados de calidad y las variables sociodemográficas y de la atención y comparar la valoración de esa calidad en los diferentes servicios evaluados. Es un estudio cualitativo, observacional, descriptivo, busca establecer asociaciones, no causalidad, y para eso tuvimos una muestra de 49 pacientes. Nosotros aplicábamos la escala de 22 ítems, donde están las 5 dimensiones, cuando el paciente ingresaba al servicio. Ahí evaluábamos las expectativas que tenía del servicio que iba a recibir. Posteriormente, cuando el paciente se daba de alta o salía de su consulta externa o de la atención de urgencias, se aplicaba nuevamente este instrumento, pero ya los enunciados iban no orientados a la expectativa, sino a la percepción que tiene del servicio que recibió. Y esa diferencia entonces es lo que nos va a dar el resultado de la calidad del servicio. ¿Qué encontramos entonces en los resultados? Con relación a las pruebas psicométricas, encontramos una excelente reproductividad de la prueba, lo que nos da una confianza en estos resultados y nos permite que sea usada a nivel nacional, o sea, es una escala que adaptada a nuestro contexto puede funcionar muy bien para evaluar los diferentes servicios de salud. En segundo lugar, con relación a la población, el estudio lo hicimos en un hospital público. Sabemos que nuestros hospitales públicos de Antioquia, la población que atiende generalmente son estrato 1, 2 y 3, niveles bajos del CISBEN, o sea, son una población, un foco de la población, no el global. Esto nos hace llevar entonces a que estos resultados no puedan ser generalizados, ya que la población, digamos, que es particular, está sesgada como en unos bajos niveles socioeconómicos y también una población que posiblemente tiene unas condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas importantes que también influyen en su valoración y sus percepciones de calidad de salud. En segundo lugar, la valoración de la prueba. Les explico acá un poco las gráficas. Acá tenemos, este muñequito me habla. Cada 2 cuadritos, les voy a mostrar con la mano. Tenemos expectativas y percepción de la calidad del servicio para cada una de las dimensiones. Entonces acá tenemos elementos tangibles, empatía, seguridad, bueno, y esta final son la valoración global, de lo que nos compone las 5 dimensiones. Esas cajas nos representan la mediana, los valores de respuesta. Entonces voy a explicarles en esta que se ve muy bien. Las expectativas y la percepción. Mire cómo la mediana, que es esta línea gruesa, están más o menos en el mismo nivel. Eso nos está representando que estaba muy cercano lo que los pacientes esperaban de un servicio de calidad y lo que ellos recibieron de calidad. En la mayoría las expectativas fue un poco mayor, pero la diferencia es muy corta. Eso le puede a uno, pues uno puede decir con eso que realmente la calidad es adecuada, más porque uno evalúa de 1 a 7 y mire que aún en expectativas y en percepciones siempre está entre 6 y 7. Entonces podemos decir que en general hubo una buena valoración del servicio, de la calidad del servicio. Con relación a la comparación entre los servicios, encontramos que la empatía fue el resultado más bajo en consulta externa y fue más alto en urgencias. Y la capacidad de respuesta también tuvo una calificación muy baja en
en consulta externa, con una diferencia estadísticamente significativa. Esto nos muestra entonces las oportunidades de mejora que puede tener el personal de la institución en estas dos áreas. Y el servicio de urgencias es el mejor valorado, tanto a nivel global como en cada una de las 5 dimensiones que nos representa la calidad del servicio. Finalmente, entonces, no encontramos asociaciones entre la valoración de calidad y las variables demográficas y del servicio como tal. Pero estas asociaciones tuvieron un poco peso estadístico, lo que nos sugiere que se deben hacer más estudios con unas muestras mayores que nos den un mayor peso estadístico para decir con mayor certeza que no hay una asociación entre estas variables y la valoración de la calidad del servicio. Finalmente, entonces, como conclusión general, podemos decir que esta investigación nos sirvió para valorar la calidad del servicio a nivel hospitalario, identificar unas áreas de mejora donde se pueden hacer intervenciones para mejorar la calidad de la prestación, que finalmente entonces redunda o se refleja en una mayor seguridad y una atención más humanizada a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, el tercer trabajo, que se denomina Incidencia del síndrome metabólico post-trasplante hepático en pacientes atendidos en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro, entre enero del 2013 y junio del 2017, a cargo de un equipo de investigación de la Fundación Universitaria San Martín. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Nuestro proyecto se titula Incidencia del síndrome metabólico en pacientes post-trasplante hepático atendidos en el Hospital San Vicente Fundación Río Negro entre los periodos de enero de 2013 a julio de 2017. Este estudio fue realizado por estudiantes de la San Martín Fundación Universitaria, Daniela Leal, Melissa Morales, Andrea Ramírez y quien les habla, Simón López. Entonces, con el aumento de la sobrevida de los pacientes post-trasplante hepático, ha habido un aumento en las complicaciones de esto. Aquí resaltamos el síndrome metabólico, que es una de las más frecuentes, que junto con la terapia inmunosupresora genera un aumento en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y por ende en muertes no relacionadas al injerto. Todo esto es importante debido a que genera un aumento en los costos de salud atendiendo a esos pacientes debido a sus reingresos hospitalarios en el primer año post-trasplante. Entonces, nuestro objetivo como tal fue determinar la incidencia del síndrome metabólico en estos pacientes trasplantados en el Hospital San Vicente de Río Negro en los periodos 2013 a 2017. Nos justificamos en la poca disponibilidad de datos en nuestra población y además de que este estudio puede permitir una intervención en los factores modificables de estos pacientes. Fue un estudio de cohorte retrospectivo con un seguimiento mínimo a 6 meses post-trasplante hepático. Se evaluó el riesgo de desarrollar el síndrome con diferentes exposiciones y se excluyeron pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico previo al trasplante o historias clínicas que carecieran de la información para desarrollar nuestro objetivo. En los resultados se encontró una incidencia del 65.8%, siendo los factores que influyeron a la aparición del síndrome los antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus. Aquí podemos ver la tabla de la incidencia. Además, acabamos de aclarar que una de las variables relacionadas con el trasplante fue la terapia inmunosupresora, en la cual, como pueden ver, se utilizaron varios tipos de terapia, en las cuales no se logró realizar un análisis asociado a la aparición del síndrome, debido a que los pacientes presentaban diferentes tipos de terapia con diferentes rangos de dosis. Y aquí pueden apreciar las variables que fueron significativas para la aparición del síndrome. Y como conclusión se logró caracterizar la población, el resultado de la incidencia mostró que el síndrome metabólico es una complicación frecuente en nuestro medio, como ya les había explicado, por la falta de las historias con la terapia, no se pudo lograr como su relación con el síndrome y este estudio puede servir como un análisis para otro estudio con un enfoque prospectivo. Y dentro de nuestro estudio cabe resaltar que se encontraron unos sesgos de información y de clasificación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al Grupo de Investigación de la Fundación Universitaria San Martín. A continuación, el último póster, la última presentación de trabajo, se denomina Caracterización Clínica y Epidemiológica de Pacientes con Discapacidad Visual Secundaria a Defectos Neurológicos y Neurooftalmológicos en 3 instituciones de Medellín. Este trabajo está a cargo de un equipo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, muy buenos días. Yo soy María del Mar Tamayo, estudiante de la Facultad de Medicina de la UPB. El día de hoy vengo en representación del semillero de investigación de la Facultad de Medicina de la UPB y del grupo de discapacidad de la línea de investigación en salud pública. Les voy a exponer un trabajo llamado Caracterización Clínica y Epidemiológica de Pacientes con Discapacidad Visual Secundaria a Defectos Neurológicos o Neurooftalmológicos en 3 instituciones de Medellín. Entonces, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad neurológica es la principal causa de discapacidad a nivel mundial y entre las discapacidades, la discapacidad visual es la más común. Sin embargo, hemos encontrado que hacen falta estudios clínicos y epidemiológicos que documenten la verdadera magnitud de la discapacidad visual por enfermedad neurológica. En otro estudio realizado por nuestro grupo de investigación en salud pública, la línea de discapacidad, encontraron un aumento de la prevalencia de las enfermedades neurológicas como causa de discapacidad visual y esto nos motivó a realizar esta presente investigación. Como objetivo general, entonces planteamos caracterizar clínica y epidemiológicamente a pacientes con discapacidad visual secundaria a defectos neurológicos o neurooftalmológicos en 3 instituciones de Medellín: el grupo de lectoescritura Braille, la clínica de oftalmología Santa Lucía y la clínica oftalmológica de San Diego durante el periodo de 2015 a 2018. En cuanto a la metodología, entonces tenemos que este estudio es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo que actualmente se encuentra en fase de ejecución. Entonces, una vez obtuvimos el aval por el Comité de Ética, procedimos a hacer una revisión de las historias clínicas en las diferentes instituciones y registramos esta información en una base de datos. Se evaluó la consistencia y la calidad y esta información se exportó a un programa estadístico llamado SPSS. Inicialmente realizamos una prueba piloto con 16 pacientes y esta investigación es considerada una investigación sin riesgo. En cuanto a los resultados parciales, actualmente hemos revisado 657 historias clínicas, de las cuales 66 pacientes han cumplido con los criterios de inclusión. Y tenemos que la edad promedio en años ha sido 45.6, más o menos 3.3 años. La mayoría de los pacientes han sido de sexo masculino y la edad promedio de realización del diagnóstico principal ha sido de 38.8, más o menos 3.4 años. En cuanto al diagnóstico principal, caracterizamos a los pacientes, los clasificamos dependiendo de la localización de la lesión y encontramos que la principal causa neurooftalmológica de discapacidad visual ha sido la alteración del nervio óptico, seguida por la alteración de la vía visual. En cuanto a la alteración del nervio óptico, hemos encontrado que la principal causa ha sido la atrofia óptica en más de la mitad de los pacientes y en cuanto a la alteración de la vía visual, la principal causa ha sido la ceguera cortical seguida por la alteración de la vía visual unilateral. En cuanto a ayudas ópticas y no ópticas, observamos que la mayoría de los pacientes usaban gafas especiales. Solamente un porcentaje muy pequeño de pacientes usaba telescopios, lupas, bastón de orientación y braille. Y solamente un paciente usaba lentes de contacto, regla de lectura y un software especial. Es muy importante decir que casi la mitad de los pacientes estaban en rehabilitación visual y solamente 3 tenían certificado de invalidez. Esto es muy importante ya que nosotros muchas veces tendemos a estigmatizar a los pacientes con algún tipo de discapacidad, sea visual o no,
y no debe ser así, ya que debemos considerar que estos pacientes tienen una gran posibilidad de reintegrarse a la sociedad mediante programas de rehabilitación, en este caso rehabilitación visual. Y en cuanto a la discapacidad visual, encontramos que la más común ha sido la baja visión, especialmente la baja visión moderada, seguida por la ceguera. Y finalmente, como conclusión preliminar, entonces estos resultados parciales nos han servido para nosotros revisar nuestros instrumentos y mejorar la metodología durante la recolección de los datos. Encontramos también que en nuestra población las alteraciones neurológicas han sido una causa muy importante de discapacidad visual, encontrando que la alteración del nervio óptico ha sido la principal causa neurooftalmológica de discapacidad visual. Y teniendo también en cuenta que gran cantidad de estos pacientes no asisten a programas de rehabilitación visual. Muchas gracias.